Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una entrega más de El Camino del Rol. Hoy queremos continuar con esta serie de traer a colación los discos del catálogo de discos y cintas Denver. Hay discos que obviamente marcaron como estos andares que son en el camino del rol de nuestro rock nacional. Que dicho sea de paso, este rock nacional que alberga diferentes géneros, desde el rock, el rhythm and blues, el blues, lo que llamaron el rock chicano, el metal, el punk y tantos subgéneros que se han ido creando a propósito de esta intención creativa de tantas bandas, de tantos exponentes que han nutrido nuestro género. Que existen estos discos que parece que van marcando estas etapas, que parece que van creando estas estaciones infaltables a lo largo de este andar, de este transitar en el camino del rol de nuestro rock nacional. Hoy, como invitado, El infierno de Dante, de Transmetal. Mi querida banda, hablar de Transmetal es hablar de 36 años de trayectoria, 36 años incansables de trabajo, manteniendo una línea, manteniendo un estilo, siendo fieles a una ideología que se ha ido perdurando, que se ha conservado, que se ha modificado un poco, que ha tenido algunos cambios muy significativos de los que ya estaremos hablando, pero que sin duda nos han permitido conservar esa fuerza, ese fuego, ese espíritu maravilloso del Transmetal que inició. Al principio, allá por 1987, los hermanos Juan y Javier Partida, junto con Alberto Pimentel, crean su primera banda. Este primer intento de salir a escena se llamaba Temple de Acero. Este Temple de Acero fue así como tal, la voz de Alberto Pimentel, la guitarra de Juan Partida y la batería de Javier Partida. Empiezan a tener sus primeras intervenciones en algunos shows, se empiezan a forjar ese camino, a andar por ahí. Pero algo pasa en estos primeros años y muy pronto parece que hay algo que los hace cambiar. Y para el nacimiento de Transmetal, que fue de forma inmediata, una integración la del maestro Lorenzo Partida, el tercero de los hermanos, pues yo creo que fue una de estos cambios o de las etapas más significativas, porque se conjugaría una de las alineaciones más firmes. Aunque créanme que habiendo platicado con ellos, hay una entrevista maravillosa que hemos hecho aquí mismo en El Camino del Rol en la primera temporada. Entonces, mire, si usted quiere más o menos comprender el contexto de ahí, hicimos un pasaje a través de cuando nos visitaron, tenían 35 años. Hoy el tiempo ha pasado, ya tenemos 36 con Transmetal y más o menos de ahí no lo venimos trayendo. Hablar de ellos es simplemente hablar de esa marca a través del Transmetal que ha perdurado tanto y que fieles a ese contexto del que se pensó desde un principio, pues se ha mantenido. Ellos sacaron al principio un cassette. En aquel tiempo se hacían demos, los famosos demos, que el demo no era más que una cinta grabada de manera artesanal. Muchas veces era grabado desde directas grabadoras. Si usted no tiene la edad que tengo yo, que ya son un chingo de años, déjeme contarle que había unas grabadoras de cassettes que eran cintas magnéticas en las que se podría grabar. Y de hecho, estos LPs, como este que tenemos el día de hoy, a la par surgió como esta versión
como para llevar, porque obviamente usted tenía su LP, lo podía escuchar en un tornamesa y eso solamente estaban en casa, pero con la intención de tener una movilidad para escuchar la música fue creado el cassette. Este cassette que incluso había versiones como económicas, había versiones que tenían casi el mismo costo del disco, pero usted se lo podía llevar porque los automotores, ya los coches, ya tenían un reproductor de cassettes. Entonces, de esa forma, la onda de poder tener la movilidad eran los cassettes. Incluso se empezaron a vender lo que llamábamos cassettes vírgenes, que eran cassettes que no tenían grabado absolutamente nada. Y se lo digo porque de repente se hacían le tomábamos un cassette a alguien y lo echábamos a perder. No lo sabíamos, pero en ese momento lo estábamos echando a perder, porque sobre lo que había grabado en un cassette original o en un cassette que ya venía grabado de fábrica, nosotros grabábamos cosas arriba. Si recuerda, bueno, yo lo he comentado aquí algunas veces, la primera vez que yo tuve contacto con el maestro Rodrigo González fue a través de un cassette que fue regrabado encima de un cassette de la Sonora Matancera. Entonces, mire, para eso la industria empezó a lanzar cassettes vírgenes, cassettes que no tenían nada, y había en estos reproductores, en estas grabadoras, porque de hecho la llamábamos grabadora, que ocupábamos principalmente para reproducir, también tenía esta bondad de poder grabar. Y las bandas al principio tenían su cuarto de ensayo, tenían su lugar de ensayo, y lo que hacían era grabarse a través de un cassette, obviamente cuidando lo humanamente posible para poder tener esta fidelidad y que la grabación fuera la adecuada para tener un demo. Este demo eran como nuestra carta de presentación, y a veces eran cassettes que tenían grabadas 4 canciones. Hubo tanto éxito en los demos que incluso se empezaron a reproducir. Se empezaron a reproducir en serie, y ya la banda vendía su demo como un material. O sea, ya la banda se presentaba en lugares como el Tianguis del Chopo y ya podía vender su demo. Este demo eran canciones inéditas por lo regular y eran su carta de presentación. Para Transmetal, el cassette se llamó Velocidad, Desecho y Metal. Este cassette fue el que ellos grabaron. No encontré, porque obviamente no lo tengo. No lo tengo, yo lo tuve en mis manos en algún momento, jamás fue mío, pero no recuerdo cuántos tracks tenía este demo. Le mentiría si le dijera, y me encantaría que alguien aquí en los comentarios me dijera, en ese demo que se llamó Velocidad, Desecho y Metal de Transmetal, que era un cassette, cuántos tracks tenía y cuáles venían, que después a lo mejor pudieron haber sido incluidos. Inmediatamente después de este cassette, el primer trabajo donde ya se empezaba a gestar lo que nos depararía el destino como esta gran banda Transmetal, fue El Muerto en la Cruz. Que Muerto en la Cruz es otro disco de los que algún día tenemos que hablar sí o sí, porque ese sí es un referente de lo que al metal mexicano se refiere. Vámonos con música, vamos con este primer tema, es el track número 3 del Infierno de Dante, Las Llamas de la Purificación. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos.
Ya estamos de regreso para continuar con la historia del infierno de Dante. Obviamente tenemos que hablar de la avanzada metálica. En ese tiempo una organización de la misma banda, de la misma raza, se creó Avanzada Metálica, que tuvo un sello discográfico y empezó a colaborar para hacer presentaciones masivas, incluso con bandas extranjeras. Y yo creo que fue un momento en que existió esta coyuntura exacta entre el trabajo y las buenas intenciones de la gente en poder crear una escena. La escena del metal ya estaba echada a andar y en ese tiempo estaba muy fortalecida por este fenómeno de la avanzada metálica. Y empezaron a haber lugares donde se podían gestar estos eventos. El Teatro Isabel Corona. El Teatro Isabel Corona era un infaltable. El Circo Volador, pero yo creo que a la que sí aún hoy a la fecha todavía se le puede recordar con el nombre de la Catedral del Metal en México, la Arena López Mateos en Tlalnepantla, donde a partir de ese entonces ya empezó a haber una apertura para poder hacer conciertos internacionales. Ya la prohibición que habíamos sufrido de 70s a 80s ya se empezaba a diluir un poco. Obviamente por la parte económica, porque ya se cobraban los permisos, porque ya había más intereses y algunas marcas ya nos habían volteado a ver. Para algunos sectores, en el sector que nos correspondía para nuestro rock nacional y en este caso en particular para el metal en México, pues Avanzada Metálica, esta idea, pues dio pie para el nacimiento de muchos proyectos y uno de ellos de los que más fieles a estos fueron la banda de thrash metal, que créanme que sí me da mucho gusto mencionarlo. Ellos son originarios de Ecatepec. Bueno, son originarios de Michoacán. Ellos se vienen muy pronto, a muy temprana edad. Viaja toda la familia, migran para acá, para la Ciudad de México, y se asientan entre la Ciudad de México y el Estado. Y cuando empiezan con este proyecto como tal, ya radicaban en Ecatepec. Y los podíamos ver de repente en estos carteles, así se lo digo, compartiendo escena con bandas internacionales. Pero también los podíamos ver en estas tocadas medio clandestinas que aún se hacían en los barrios. Yo recuerdo mucho y se lo platico. Yo viví mucho tiempo en Ecatepec. De hecho, yo nací en Ecatepec. Y se hacían hacia Santa Clara, ahí en Ecatepec, se hacían tocadas de rock. Había un lugar muy característico en la Jan González, que era el Billar Alex. Este billar tenía la particularidad que en la parte de abajo era un salón de fiestas. Y en este salón de fiestas, ojalá algún día pudiéramos platicar desde los que participaron, porque era un lugar bien escondido, porque para llegar creo que lo más cercano que teníamos de la ciudad era la estación de Indios Verdes. Eran 40 a 60 minutos en un camión, porque eran camiones ya viejos y eran lugares, pues no había como que un fácil acceso. Y en este lugar, en el Billar Alex, había este saloncito. Y de repente empezaron a llegar ahí bandas de rock. Los viernes se hacían estas tocadas y podías ver a Juan Hernández, podías ver a los Blues Boys, podías ver a TNT, la mítica banda. Y uno de los más constantes empezó a ir thrash metal. Y lo comento a propósito, que realmente ese reconocimiento que tiene la banda de thrash metal fue porque tocaban en todos los lugares. Usted los podía ver, como le digo, compartiendo escena en la Arena López Mateos, como los podía ver en Ecatepec, como los podía ver en Ciudad Neza, como los podía ver en esos lugares tan pequeñitos que ellos no tenían como ese desenfado para ir a tocar ahí, y fieles a ese estilo de tocar temas propios, temas inéditos, y empezaron a sacar discos y empezaron a trabajar muchísimo hasta empezar a tener ese reconocimiento al trabajo que realmente sí se merecían. El quinto disco de thrash metal es El Infierno de Dante. Este unir de repente las historias, o tener
el arrojo, el atrevimiento de poder hacer mención o de repente tomar partes de algo que está ahí y de repente es tan invisible. La literatura para nuestro país es algo que de verdad históricamente siempre nos ha faltado un mucho que nos falta asomarnos a los libros. La Divina Comedia de Dante Alighieri es un tema clásico de la literatura. Y mucha gente conoció la Divina Comedia por el infierno de Dante, porque al acercarse con Transmetal, al acercarse con la banda sobre el título del disco, sobre los temas, sobre la lírica de los temas, sí, obviamente muchos te mandan o tienen esa reflexión hacia la Divina Comedia. Entonces, era increíble ver en algunas firmas de autógrafos cómo la banda llegaba para conocer a Transmetal, para conocer quiénes ejecutaban esta brutalidad tan perra, tan maravillosa que hacían, esa batería, esa guitarra, ese bajo poderoso, esa voz endemoniada del thrash. Y mucha de esa banda que se acercaba a que les firmaran el disco, llevaban el libro. Muchos libros de la Divina Comedia en este país están firmados por Transmetal. Vámonos con música, vamos a escuchar una rola, Vacío Abismal. Vacío Abismal es el track número 2 de este maravilloso disco. Nosotros ahora regresamos. Ansiosos, devorando enemigos.
para el quinto disco de Transmetal le antecedía una separación. Alberto Pimentel tiene una separación con la banda, pero para este quinto disco regresa. Obviamente en algún momento sí tenemos que hablar de la particularidad del thrash, porque el thrash tiene ha asumido una historia paralela a Transmetal. Aquí pónganme en los comentarios, porque una de las particularidades que hace rato yo le decía, que siendo incluso fieles, yo creo que es una de las alineaciones más fuertes, porque la batería le pertenece a Javier Partida. La guitarra es de Juan Tormenta. Y ese bajo poderoso y esas letras tan exactas, me encanta. O sea, creo que particularmente es uno de los autores que más me gusta cómo llevan la lírica de sus creaciones. Ese bajo poderoso y esas letras exactas son del maestro Lorenzo Partida. Entonces, tener estos hermanos con los bemoles que usted me diga, las peleas entre hermanos, todo lo que se puede hacer en la familia, yo creo que es una de las alineaciones más sólidas de nuestro rock nacional. Sin embargo, algo de lo que le ha caracterizado han sido tantos cambios de vocalista. Incluso parece que ha habido etapas donde les beneficia más que perjudicarles. El juez más justo, obviamente, es la raza. Obviamente el juez más justo es la banda. Mire, primero le voy a pedir que aquí en los comentarios usted me diga cuál ha sido su vocal favorito de Transmetal. Y también, si usted tiene la oportunidad, dígame a cuántos conoce. ¿Cuántos vocales conoce? Porque también ese reconocimiento es difícil. O sea, créame que yo trato de entenderlo, porque obviamente el thrash sí marcó un estilo, una época, esos guturales tan particulares que tiene, sí es como un atrevimiento decir, bueno, pues yo le entro, ¿no? Entonces, sí es una labor bastante difícil querer asumir esos zapatos, asumir la responsabilidad, pues que te han dejado con una vara tan alta. Pero sí, ya ha habido bastantes, bueno, no sé si decir bastantes, créamelo, no me haga tanto caso, pero sí ha habido diferentes vocales en Transmetal. Entonces póngame aquí en los comentarios cuál es su favorito. Y hay una etapa que fue muy corta, o sea, créame, creo que nada más fueron como algunas fechas que se hicieron con el maestro Arturo Huizar. Si a mí me lo pregunta, casi muy pocas veces me atrevo a dar mi opinión, se lo juro. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que ser imparcial al estar con la responsabilidad de este micro y estar aquí al frente. Pues sí, parece que tiene uno que ser un poco más imparcial. Si a mí me lo pregunta, yo podría tener alguna voz en particular que sea la que más me agrada con Transmetal, pero un honoris causa, sí, se lo damos al maestro Huizar. Esa interpretación y además el tamaño y la calidad moral del talento del maestro Huizar, yo sí lo pondría como aparte. A mí si me lo pregunta, obviamente sí tengo un par de vocalistas que me encanta cómo era la interpretación, que me encanta ese tiempo que tuvieron con Transmetal, pero sin duda el maestro Huizar sí tendría ese honoris causa. Ese honoris causa, porque incluso por encima de algunas presentaciones, y también me encantaría saber si alguien de aquí ya fue testigo, yo sí, y me encantó, testigo de que en algunas presentaciones de Transmetal se hicieron sin voz, con la pura música. Y se llevaron, y de repente la gente, no tendría yo como que el exacto, y pronto, créame que pronto vamos a tener aquí en este mismo foro a los hermanos Partida para que platiquemos de esto, porque también tenemos la intención de que sean ellos de primera mano que podamos tener este pasaje, pero por toda la discografía. ¿Se acuerdan esta entrega, este capítulo con Luis Álvarez el Aragán? Pues nos encantaría tener de repente a algunos de los maestros sí mostrando esta discografía.
Todo este acervo lo tenemos aquí en Discos y Cintas Denver y lo queremos poner a su consideración de primera mano en las plataformas digitales. Usted se puede meter y mire, ahí estamos. Pero también, si a usted todavía le gusta lo físico como a mí, usted tiene la edad que tengo yo, a usted le gusta tener las cosas tangibles, las tenemos a la venta. ¿Qué tiene que hacer? En su ordenador, ahí en su buscador, en su teléfono, mire, donde usted me diga, www.discosycintasdenver.com, ahí está el catálogo, selecciona, llena un formulario y se lo llevamos hasta su casa. Lo quiere adquirir de una forma más directa, en Ventas Denver está el perfil de Facebook, ahí en Facebook está el perfil de Ventas Denver, ahí nos lo puede solicitar y nos ponemos de acuerdo, o en cualquier red social donde esté Hombre Enmascarado, que parece que estamos en todas, ahí nos puede solicitar los discos y hacemos las entregas aquí en la Ciudad de México y tenemos envíos nacional e internacional. Efectivamente, es un comercial. ¿Sabe qué pasa? Que somos una casa disquera y aquí nos dedicamos a hacer y a vender discos. Entonces, usted perdóneme el comercialote. En la parte que le corresponde a estos cambios que hubo con las bandas, posterior a este nuevo reencuentro entre los hermanos Partida y Alberto Pimentel, es que se gesta el quinto disco, El Infierno de Dante. Y antes, ya cuando estaban listos para esto, ellos, teniendo pláticas con Discos y Cintas Denver, teniendo este acercamiento y precedidos con una presentación del Mexican Mosh, que fue un festival de metal que marcó una historia maravillosa, historia que le antecede a El Infierno de Dante. Estos roces internacionales, estas invitaciones, estas amistades que se empiezan a gestar a propósito del Mexican Mosh, fueron los que dieron como resultado a El Infierno de Dante. Vámonos con música. Nosotros queremos seguirle presentando esta maravilla de disco. Este es un tema que se llama, permítame, Altura Magnificente. Altura Magnificente es el tercer tema que nosotros le queremos presentar. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Ya estamos de regreso. Hablar del Infierno de Dante. Mire, no tenemos como que tanto que en la parte técnica no tenemos como que mucho que agregar. De entrada es un disco que sí marca una estación que, para conocer toda la historia de nuestro rock nacional, tenemos que pasar sí o sí. A usted le guste el rhythm and blues, el country, el punk, lo que me diga. Yo creo que sí, en algún momento tenemos que darnos como este tiempecito para escuchar El Infierno de Dante y saber por qué tanto se ha hablado, por qué tanto se ha llevado y por qué representa tanto para la historia del metal mexicano. Y hay una parte que lo pensé mucho para comentarlo aquí en el Camino del Rol, porque con el surgimiento de las redes sociales y estas informaciones que se empiezan a
hacer virales. Hubo un episodio, hubo un capítulo que fue tomado. Sí me quisiera atrever a decir que descontextualizado. Y de repente una postura de Alberto, de nuestro Trash Pimentel, hacia el desconocimiento de su trabajo. Y de repente se hizo viral y de repente cualquier persona cree que tendría como que esa onda de poder opinar y de poder hacer una burla, hacer una mofa de lo del trabajo de alguien. Siempre he dicho que el juez más justo es el público. Siempre he pensado que de verdad la gente tiene la razón al opinar. Pero creo que entre la opinión objetiva, incluso cuando es una opinión negativa, puede tener un chorro de objetividad. Pero de repente cuando hicieron este episodio viral de Trash Pimentel, hablando él de estos logros del infierno de Dante, sí parece que se descontextualizó. Y no quisiera yo como hacer como una defensa, no sería yo quien, y no quisiera yo como que poner en duda sí, hacer como una mala práctica donde digan, es que estás defendiendo lo indefendible. No, y déjame comentarle. Efectivamente, el disco Infierno de Dante, para empezar, tuvo 2 versiones. Es algo que a mí me encanta porque tuvo la versión en español que obviamente nosotros ya escuchamos, que obviamente la mayoría de personas ya ha podido escuchar esta versión en español, pero a la par hay una versión en inglés. Coménteme si ha escuchado la versión en inglés y qué le parece, porque sí dista mucho sí tiene una distancia significativa entre la parte de haber hecho esta maravilla de disco en español y también poderlo llevar al inglés. Efectivamente, esto se grabó en los estudios en Morrisound, en Tampa, Florida. Y efectivamente, el productor fue Scott Browns. Déjeme contarle que estos estudios de Morrisound en Tampa son uno de los más emblemáticos en cuanto a la parte de esta música brutal. Porque efectivamente en esos estudios, gente que ha trabajado Napalm Death, Sepultura, Cannibal Corpse, Decide, Incubus. Y así podríamos irnos con toda la lista. Obviamente, uno trabajando en el medio, uno con la intención de grabar un disco, pues sí es bien importante poder tener este acercamiento pues con las bandas con las que sabes que tienen ya este reconocimiento internacional. ¿Cuántas bandas de aquí no nos han dicho con tanto orgullo? Es más, el mismo Luis Álvarez vino a decir que estaba muy contento y él ya lo veía como un logro haber grabado en el estudio de Gloria Trevi. Y dijo el estudio de Gloria Trevi. O sea, es el estudio donde se hicieron esas producciones. Por eso yo creo que sí le podríamos poner una palomita ahí donde dice que se grabaron en Morrisound, en Tampa, bajo la dirección de Scott Browns. Créanme lo que sí es un logro maravilloso. Le hizo coros Glenn Benton, la voz de Decide. Sí, efectivamente le hizo coros. ¿Le hizo coros en todo el disco? No le hizo coros en todo el disco. Es como de repente romper el mito y decir que es cierto para que sí, la próxima vez. Y a mí me encanta porque alguna vez, publiqué una foto en redes sociales con Alberto Pimentel y alguien en vez de poner Alberto Pimentel puso, es el güey que la misma letanía de siempre. Y vuelvo, no es como una parte de tirar bronca. No, es nada más para ponernos así como con los piecitos bien en la tierra y decirle, sí es cierto, o sea, Glenn Benton sí le hizo coros en 2 temas. Le hizo coros en Infierno de Dante y en Himno para él. Eso fue lo que pasó. Sí se vendieron. Se tenía una contabilidad que créame que hoy ha roto con todo, porque por ahí dicen que se vendieron 100,000 copias. Entre echarle una visitada a plataformas digitales, estamos hablando de millones de reproducciones. Yo creo que sí es un disco que vale muchísimo la pena y se hizo. Y le voy a decir dónde está la parte que yo quería comentarle, porque yo quién soy como para decirle a usted que está bien y que está mal. En el México Bárbaro, que este México Bárbaro fue uno de los discos que le precede a El Infierno de Dante, también fue grabado en Morrisound.
pues también podríamos decir de repente, oiga, ¿usted sabía que también México, México Bárbaro fue grabado en Morrisound? Y ahora, también fue, su productor fue Scott Browns, y también hubo unos coros. Y también hubo unos coros de los que podríamos estar así, mire, bien orgullosos, porque fue George Fisher, que es Corpse Grinder de Cannibal Corpse. Entonces imagínense, la misma historia. No es que nos estemos peleando con la historia, es que yo creo que la historia se repitió, y si se repitió es porque estaba chida, estaba cierta. Entonces sí queremos darle ese reconocimiento que haber logrado en una producción que está bajo el sello de Discos y Cintas Denver, que se haya grabado en unos estudios pues que tienen un auge maravilloso, y que la gente nos haya volteado a ver de parte de nosotros. Queremos que está chido. Y también, como podríamos aumentar ahí un poco el mito, si es cierto, en El Infierno de Dante fue grabado en Morrisound, fue grabado por Scott Browns, fue el productor. Se hicieron los coros de Glenn Benton, pero también el México Bárbaro, y también ahí hubo unos coros por la voz de Cannibal Corpse. Y si es cierto, se vendieron un chingo de copias, y se siguen no vendiendo como tal, porque obviamente están cambiando los tiempos, pero las visitas en plataformas digitales se han reventado. Entonces, si me permite, yo le quiero recomendar para esta semana que usted escuche El Infierno de Dante, de Transmetal. Está bien chingón. Yo cuando lo escuché a mí me voló la cabeza. Yo le escucho este disco alguna vez trabajando. Un amigo llega, se sube a la camioneta y me dice, mira, tengo esto. Lo escuchamos, y la primera vez que yo le dije, no entendí nada. Tuvimos que escucharlos un par de veces. La brutalidad era tan maravillosa que no dejábamos de escucharlo. Y pues mire, no nos resta más que despedirnos. Lo invitamos para que nos acompañe la próxima semana aquí en El Camino del Rol. Suscríbase a los canales de Discos Denver. Suscríbase aquí al canal de YouTube de Discos y Cintas Denver. Active las notificaciones. Estamos trabajando como locos. En Facebook estamos como Discos Denver Oficial. En X, porque ya no me dejan decir Twitter. Ya creo que hasta me dan un bofetadón. Estamos en X como Discos Denver. Estamos en Instagram como Discos Denver Oficial. Estamos en Twitter. La estamos rompiendo. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana. Nos quedamos con música, nos quedamos con el tema homónimo que le da título al disco, Infierno de Dante. Nos vemos la próxima semana aquí en El Camino del Rol. Viva la música, unión, salud y libertad. Yeah.